Influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Incorporándonos en un puente feriado, hemos iniciado este nuevo periodo de trabajo y de acción productiva desde todos los sectores. Me encanta presentarles un saludo de bienvenida conjuntamente con mis compañeros a la doctora Mariana Yepes, al asambleísta Fabricio Villamar, al señor doctor Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez, al señor doctor Gonzalo Silva. Son abundantes invitados. Fabricio Villamar, el querido y respetable parlamentario, se nos irá un poquito antes por otro compromiso. Pero hoy estamos para un arroz verde. Arroz verde. Aquí me han puesto 502. No sé si es el número de robo público. ¿De qué se trata arroz verde 502? ¿Así? El destino de la millonaria recaudación. ¿De qué se trata todo esto? Vamos explicando a la ciudadanía. El informe y sus anexos, firmado por los investigadores Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, a quienes saludamos a la distancia. Conécteme con Cristian Zurita por línea telefónica hasta la Unión Americana, me parece que está en Estados Unidos de Norteamérica. Y Fernando está atendiendo otra invitación. Así es que con él debíamos iniciar este recuento, porque son los autores de un proyecto, de un informe y sus anexos al que este portal tuvo acceso y dan cuenta de aportes por cerca de 12 millones de un total de 14 millones proyectados. Para ser exactos, aportes por 11.600.000 de un total de 14.100.000 proyectados bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza País. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral, y esto es lo grave, probadísimo lo que vamos a decir, y no es un invento de nuestra estación de radio, es un estudio, un documento muy prolijo, con todos los elementos para que un periodismo de investigación haga mérito de nuevo. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña, de Correa y de Glass, las listas de sus asambleístas y autoridades de gobiernos locales en el año 2013.
En el 17 se conoció un audio en el cual José Santos, de Odebrecht, le decía al ex contralor, cuando no, Carlos Poli, actualmente prófugo, pero que se pasea con elegancia, ¿no? En la ciudad de Miami. Lo acaban de ver unos amigos, una familia de compatriotas que visitó la Florida, y nos comentaban precisamente que el hombre y su hijo andan en barrios residenciales con prosas. Y bueno, la impunidad que resalta como mal ejemplo para toda América Latina. Arroz Verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado tal como el lavallato, pero con particularidades a la ecuatoriana. De la misma forma que el caso Lavallato, con la receta Arroz Verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción. Por ejemplo, líder 1, Jorge Glass. Líder 2, María de los Ángeles Duarte. Líder 3, Walter Solís. Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán. Increíble, don Alan García. También pecó. Se dejó atrapar de esa señora tan espléndida que es Doña Tentación, y a las que han dado bola y han caído numerosos ecuatorianos que todavía no son indiciados, pero que existen. Walter Solís, aquí aparece en una foto que no los podemos exhibir a ustedes, pero es una fotografía tomada del catálogo de fotos que Odebrecht publicó para promocionar estas obras. Sus obras, dice, sus obras. Quienes se encargaron de negociar, de gestionar, de recaudar el dinero de aportes voluntarios. Este instante lo tengo en el exterior, en la Unión Americana, a Cristian Zurita, uno de los coautores de esta investigación. Le presento mi saludo de bienvenida. Estamos en este instante con respetables comparecencias. El doctor Gonzalo Silva, la doctora Mariana Yepes, pero fundamentalmente el doctor Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez. Arroz Verde 502. ¿Cómo ustedes detectaron, y si nos pueden hacer una relación informativa de su espectro de autores, cómplices y también encubridores de todo habido en este capítulo? Bien, pues, estimado y querido amigo, colega Cristian Zurita, usted tiene la palabra a través de el hilo telefónico. Gonzalo, muy buenos días. Saludo a todos los presentes en su sala de redacción en Radio Democracia. Sí, lamentablemente no me encuentro en el Ecuador por unos temas familiares. Tuve que salir del país. Y la verdad es que luego de la publicación de este tema no esperábamos, para nosotros en verdad nos ha llamado tremendamente y poderosamente la atención de que se hayan hecho eco tan rápidamente las autoridades fiscales, la Fiscalía sobre todo,
y empiece a investigar este asunto. ¿Qué supone usted? Porque ¿Qué pues, supone? no hemos estado acostumbrados a ver una acción tan rápida como la Tan que se ha dado, diligente, ¿no? tan diligente como que se ha dado, por supuesto, pero también porque está una nueva autoridad en la fiscalía y esperamos que pues este tema pueda investigarse a mayor profundidad. Lo que nosotros hemos hecho es ordenar de forma contextualizada una serie de documentos a los cuales tuvimos acceso y pues ir aprobando o haciendo un checklist de cada uno de ellos y explicando qué decían cada uno de estos correos, ¿no? Hay una serie de correos que nosotros también tenemos y que por pedido de la Fiscalía ya lo hemos puesto prácticamente toda la información que teníamos en manos de la Fiscalía y que no han sido publicados en este informe de Arroz Verde porque no tenían una direccionalidad uniforme con respecto al ¿Cómo podríamos explicar mejor que, a nuestro auditorio de que no tenía una direccionalidad manifiesta? Me parece que el adjetivo estoy en un error. Una direccionalidad. Adelante, Cristian. Me refiero, me refiero a que existe una vasta cantidad de documentos, ¿sí? Que relacionados a todo este tema, pero de diversa índole, es decir, lo que nosotros, si es que nosotros hubiésemos publicado toda la información, lo que hubiese generado en un lector es dispersión, ¿sí? Porque existen documentos que reflejan otro tipo de pagos, ¿sí? De pronto existen fechas que no coinciden no solamente con el informe al cual nos referimos, sino que tienen otras fechas y que no entendíamos exactamente cómo es que se ejecutaron, ¿sí? Lo que nosotros sí podemos observar es que existe mucha información que evidencia que se utilizó este sistema cruce de facturas en los cuales aparentemente quienes se encargaban de hacer y ofrecer trabajos, bienes o servicios para Alianza País emitían facturas a nombres de las empresas, entiéndase como Odebrecht, entiéndase como SK, entiéndase como Fopeca, ¿sí? Y ellos pagaban las facturas y necesidades publicitarias de Alianza País. Y no son montos pequeños, son montos extremadamente altos, ¿sí? También existen pagos, por ejemplo, que no los incluimos directamente, pero ya están en poder de la Fiscalía. Por ejemplo, la recolección de dineros, aproximadamente unos $60,000 para publicidad en taxis a nivel nacional. Y que no lo incluimos dentro de ese reportaje central porque generaba en verdad una dispersión. Lo que tratamos es de generar como una narrativa nosotros pudimos armar. Y bueno, pues ese es de alguna manera el resultado que nosotros presentamos en los dos portales. Porque, ¿portales? Allá. ¿Por qué dos portales? ¿No son simultáneos de usted y Fernando? Nosotros ya tenemos la experiencia que muchos reportajes que hemos colgado lo queman en el uno y se acabó. Claro, los bloquean, se caen, entonces tenemos los dos portales como al menos como un backup. Ya. Sobre todo hemos utilizado el portal Mil Hojas, que es mi portal, como un backup de la información que hemos publicado. Y eso ya nos ha sucedido anteriormente. Mire, eso nos sucedió cuando ya hicimos la primera publicación que involucraba a la señora Pamela Martínez con respecto al manejo de sus finanzas, ¿sí? Y el resto de miembros de la entonces Corte Constitucional. Allí ya se publicó información por demás importante que de alguna manera liga y sirve de contexto para todo lo que nosotros hemos publicado. Pero hoy vamos con la trama, sí, porque no estamos explicando adecuadamente al radio oyente y al televidente ecuatorianos en todo el orbe. Estamos transmitiendo también con
con nuestra televisión digital, YouTube, y de otras armaduras, de otras plataformas. Entonces, tenga la bondad, vamos organizando la explicación global para oyentes que por primera vez están escuchando este tema. Si es tan amable, Cristian. Los documentos son bastante claros en identificar las empresas con sus códigos y los nombres de los funcionarios con sus códigos. No había mayor secreto. Es decir, que cuando se elaboraron los cuadros y las matrices que fueron entregadas en un archivo particular por una de las asistentes de Pamela Martínez a su correo personal, ¿sí? Ahí se evidencia efectivamente quién es L1, L2, L3 y las empresas que efectivamente me parece que es con las siglas B1, B2, B3, B4, B5, B6 hasta B17 me parece que hay, ¿sí? Quiénes habían sido las empresas que aportaron, sea en efectivo o sea por cruce de facturas. Eso estaba consolidado en un archivo Excel en el cual identificaba cuánto había entregado cada una de las empresas y quiénes eran los responsables. Es decir, había un nombre en el cual decía JG, es decir, Jorge Glass, ¿sí? En el cual se refería que tenía a su favor el manejo de un número de empresas y en el cual él había hecho una recolección de aproximadamente 4.6 millones de dólares. Había otro archivo en el cual se identificaba el nombre de Walter Solís, en el cual había conseguido los fondos de otro número de empresas y lo mismo en el tema de María Duarte. ¿Sí? El momento en que se revisan los códigos de esas empresas se van identificando los nombres de las mismas. Entonces ahí se pudo observar porque está determinado las fechas con las cuales Odebrecht habría entregado esos fondos a Jorge Glass y los días y la forma en que se debía usar esos fondos. Eso ya le corresponde a la Fiscalía determinar efectivamente cómo sucedió. Lo nuevo es que no solo es Odebrecht, lo nuevo es que se evidencia la otras presencia compañías de nuevas empresas, por ejemplo, como la surcoreana SK, ¿sí? La surcoreana SK que se encargó... Son todas multinacionales, ¿no? Y bueno, por supuesto, no solo multinacionales, existen empresas estatales como las chinas, ¿sí? Que se han encargado de hacer trabajos importantes en el país y que efectivamente entregaron dinero. Ahora, existe de por medio una serie de mails, ¿sí? Y existe una serie de correos electrónicos enviados por la asistente personal de la señora Pamela Martínez, ¿sí? En el cual se cuenta toda la agenda, la agenda que llevaba esta señora día a día y las reuniones que mantenía. Entonces, se ve la cercanía que mantenía con empresas como Fopeca, por ejemplo, que es una constructora ecuatoriana que participó en importantes proyectos en la Revolución Ciudadana. Se ve una relación por demás estrecha con personajes de Odebrecht, incluso una larga cadena de mensajes que identifican un viaje que hicieron juntos, que hizo la señora Pamela Martínez al Brasil. ¿Sí? Yeah. Existe una cadena de mails con el gerente general de la empresa SK. ¿Sí? Existe una cadena de mails con otras personas relacionadas a contratos y a influencias muy importantes en el gobierno. ¿Y cómo ustedes lograron asociar? No tengo la lista, así que no puedo recordarlas completamente cuáles son, pero existe la agenda que la señora manejó y está ya en manos de la Fiscalía, ¿sí? Entonces, a la Fiscalía le corresponderá llamar a cada uno de las personas que están involucradas en esta agenda y no solo
me refiero a los ejecutivos de las empresas, sino también a todo el círculo de la señora Pamela Martínez en ese entonces, sea en la presidencia de la República o sea en la Corte Constitucional. ¿Sí? Porque ¿Cómo ella aparece, digamos, la señora Pamela aparece, digamos, a ser estrella rutilante en la recolección de estos recursos? Porque lo primero que nos falta mencionar es que qué modalidad entiende usted, asambleísta Fabricio Villamar, qué modalidad, si me permite, Cristian, qué modalidad no escogitamiento, sí había una selección de empresas multinacionales que iban a contratar o ya habían contratado, ya eran viejos clientes de la anterior administración del presidente Correa. Y entonces buscan configurar, digamos, una especie de cartel. ¿Cómo podríamos explicar o cómo entiende usted, señor asambleísta, estos recolectores de empresas multinacionales que pedían para la campaña anticipos, para que no suene a que después te recompensan ni cosa por el estilo? Ustedes tan hábiles para la fiscalización por mandato, y usted por experiencia, también experiencia en el manejo de estos asuntos, ¿cómo podría precisar esta temática de que se descubre ahora con mayores acentos de claridad, digamos, y que incluye a un montón de colaboradores directos del expresidente Rafael Correa? De la misma forma decía yo que el caso Lavallato con la receta arroz verde 502 se cocinó un sistema de claves que logró ocultar a primera instancia a los responsables de esta trama de corrupción. ¿En qué consistía esta trama de corrupción? ¿Cómo entiende usted que Jorge Glass, el líder número 1, el líder 2, María de los Ángeles Duarte, el líder 3, Walter Solís, similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, nos dice la crónica informativa, que también tenía el código que ya dije, AG, y se atrevió a bromear diciendo que se referían a Alejandra Guzmán, la cantante mexicana. Walter Solís publicó también algunas de sus artes o de sus obras. Quienes se encargaron de negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes que les dieron en llamar aportes voluntarios al movimiento Alianza País fueron Jorge Glass Espinel, Walter Solís Valareso, secretario nacional del agua en ese entonces, María de los Ángeles Duarte. Con ellos participaron María Pamela Martínez Loaiza, que era asesora de Rafael Correa, María Augusta Enríquez Argudo, mano derecha de Roldán, Vinicio Alvarado y las asistentes de presidencia Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade. Tengo que leer esto necesariamente para hacer caer en cuenta a la población que nos escucha. Se trata de un caso sin parangón en toda la región latinoamericana porque las coimas bajo el esquema de donaciones llegan a cerca de 12 millones de dólares, exactamente 11.600.000 dólares, que en nada se compadece con los casos de Lula da Silva en el Brasil, en semejante gigante, sentenciado porque se probó que era beneficiario de un departamento que costaba
$189,000. Vean esa diferencia. Frente a $11,600,000. Lo de Lula da Silva, sentenciado este momento porque se probó que era beneficiario o le habían regalado un apartamento de $189,000 pagado por Odebrecht. A los $3 millones que llevó a la cárcel de Ollanta, que a los $3 millones que también, como otro ejemplo, otro parangón, llevó a la cárcel a Ollanta Humala en Perú. Las empresas que entregaron los aportes voluntarios usando el sistema de códigos son Constructora Norberto Odebrecht, código B pequeña 7, SK Engineering Construction. Además, reportan otras compañías como la Constructora Nacional Fopeca y también la Sunrich Corporation. Esta última propiedad de Bolívar Sánchez Rivadeneira, uno de los mayores lobistas, hasta ahora ocultito, o sea, oculto, vinculado al capital chino. ¿No? Este nombre es súper nuevo, ¿no? Vinculado al capital chino. Bolívar Sánchez Rivadeneira. El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez Loaiza, con ayuda de Laura Terán Betancourt. Los principales líderes de Alianza País contaron con el apoyo de varios coordinadores que aún no han sido identificados, pero tienen unas siglas, digamos, C1ME, C2ME, que se refieren a Isi, a María Augusta Enríquez Argudo, y C3PM, que es Pamela Martínez, ambas asesoras de la Presidencia de la República. Martínez Loaiza había sido bien distribuida el dinero, había sido quien distribuía el dinero, leí mal. Martínez Loaiza habría sido quien distribuía el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Jorge Glass, L1, y de María Duarte, L2. Valores en efectivo registrados en el informe Arroz Verde con donaciones de grandes empresas a favor de Alianza País, como donaciones de grandes empresas a favor de Alianza País. Dice la crónica, como hemos señalado, el informe Arroz Verde establece un monto total levantado de $11,670,000. Medio explicado, Fabricio. A usted le pedí. Gonzalo, buenos días. ¿Cómo entiende Mariana, usted? Amigos, qué gusto poder compartir con esto y buena semana a quienes tienen la gentileza de escucharnos. Yo creo que tenemos que dividir esto en dos escenarios, Gonzalo. El uno, el que yo aspiro poder confirmar con los colegas abogados, es del escenario de lo judicial, y me parece que ese es uno de los análisis que se tiene que hacer. Y el otro es un escenario sobre lo político, Gonzalo. Porque resulta que esto parecería confirmar algo que ya se oía en el entorno de la política. Desde hace bastante tiempo se había oído que esta podría ser una de las razones sobre las cuales la señora Martínez terminó siendo jueza de la Corte Constitucional. Entonces, parte de las cosas que habría que verificar desde lo político es, por ejemplo, si es que la señora Martínez cumplió con todos los requisitos para ser nombrada ministra de la Corte Constitucional. Me parece que ese es un elemento importante. Porque caso contrario, lo que tendríamos es que solamente quienes fueron cercanos al poder podían acceder a este tipo de cargos. Me parece que ahí se abre uno de los espacios de análisis. El segundo es que esto es parte de la cola de las delaciones por el caso Odebrecht. Quisiera recordarle, Gonzalo, que a inicios de mi gestión como asambleísta, lo primero que nosotros hicimos fue pedirle a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, que era un ángulo que nadie lo había topado,
que haga un análisis de las actividades de Odebrecht en el Ecuador. ¿Por qué? Porque caso contrario, resulta que era mucho mejor tener el teléfono de la persona que tomaba la decisión que presentar una carpeta con los requisitos y poder competir limpiamente. Y en tal sentido, lo que se tiene es que la empresa Odebrecht fue ganadora de varios de los concursos más para la contratación de obras más grandes del Ecuador. ¿Qué es lo que molesta de esto? Evidentemente, yo le hago mi visión desde lo político el día de hoy, no desde lo jurídico, que se construye una inequidad entre las organizaciones políticas, pues. Porque mientras la una administra los recursos del Estado, y con esos recursos del Estado contrata a varias empresas. Del día de hoy, como lo decía Cristian, no es solamente Odebrecht, es también Fopeca, es también SK, son varias empresas más. Entonces, a estos beneficiarios de los recursos del Estado por la contratación de obras, se sienten en completa libertad de llamar y pedir aportes. Y decir, tú paga las camisetas, tú paga las chompas, tú paga tales cosas con absoluta libertad. Entonces, es evidente que existe un desequilibrio entre las organizaciones políticas que compiten, pero esto también es corrupción, pues. Y ahora, estas actividades de financiamiento de las organizaciones políticas tienen que ser verificadas por el Consejo Nacional Electoral y tienen que auditarse los gastos. Entonces, valdría la pena saber si es que estos gastos fueron auditados, fueron declarados, porque ahí también adquieren responsabilidades quienes desde el Consejo Nacional Electoral anterior tenían que revisar estas cuentas. Yo creo que eso es verdaderamente importante. Para resumir entonces, todo esto, ¿cuándo salta Gonzalo? Porque creo que también es necesario que establezcamos cuál es la temporalidad y las acciones que esto va a desprender. Esto pasa en momentos en que la Asamblea Nacional está a puertas de la renovación de sus autoridades. Si toda esta plata fue para financiar a esa organización política, a la organización Alianza País, entonces es evidente que desde la oposición nosotros no tenemos ninguna razón para respaldar a la gente de Alianza País para este proceso. Si es que se demuestra, realmente lo que se están iniciando son las investigaciones previas, y entiendo que tendremos todos un acuerdo en esta mesa de entender que hay una presunción de inocencia que hay que conservarla mientras no exista una sentencia. Y alegatos de que no hubo debido proceso también. Tienen que garantizarse a las acusadas todas las garantías del debido proceso, porque no podemos hacer de esto una cacería de brujas. Si es que existen los elementos necesarios que le hayan conducido a la Fiscalía a detener a esta persona que intentaba salir del país, que eso es una cosa que no se hace todos los días, Gonzalo, solamente cuando existen elementos suficientes se puede aprender a una persona para las investigaciones. Yo creo que la Fiscalía debe contar con los elementos suficientes. Entiendo que existen análisis previos de la unidad de lavado de activos que les han llevado a tomar esta decisión. Y por lo tanto, yo lo que le puedo decir es, esto tiene elementos que son judiciales, sí, y que van a ser analizados por los colegas aquí. Pero evidentemente también tiene aquí un trasfondo político. Una organización política que ha estado en el gobierno hasta el momento 12 años, financiada por empresas multinacionales que eran contratistas del Estado, y estos fondos tenían que ser auditados. Me parece que en función de eso hay varias responsabilidades más, no solamente lo que salga desde el análisis de lo judicial, sino lo que tenga que decirnos del Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. En esto es en lo que tiene que actuar la Asamblea. Porque la Asamblea, si bien no puede meter sus manos en un proceso de la justicia, pero sí tiene que verificar que en su momento todas las autoridades cumplan lo que tienen que cumplir de acuerdo a la Constitución. Y se apropien de elementos que van a hacerle bien al esclarecimiento de todos los hechos. Es que eso es necesario, Gonzalo. Exactamente. Porque caso contrario, nos estamos acostumbrando a que un escándalo tapa el otro y el siguiente escándalo tapa el anterior. Exacto. Y la gente comienza a sentir que esto es normal, que como los escándalos saltan todos los días hay que vivir con ellos, y no es así. Entonces, parte de las cosas que deberíamos aspirar de la Fiscalía es, en primer lugar, no sorprendernos de la diligencia, sino plantearnos que la diligencia en estos casos debería ser la norma, no la excepción. Y me parece que ahí hay un reconocimiento a la Fiscalía. Me parece que la exfiscal general de la República y también el respetable jurista con esencia de conocimiento penal,
el doctor Gonzalo Silva, nos pueden orientar respecto a lo novedoso que resulta por algunas circunstancias esta búsqueda de la verdad. Aquí sí estamos tratando de buscar la verdad, porque temo que los episodios tramposos que no ocurrieron, o por lo menos no hemos conocido, hayan ocurrido en otras investigaciones, pues buscan o buscaban con estas tramas ser más o menos disimulados con una intencionalidad de inocencia o de falso testimonio o algo por el estilo. Por eso nuestro empeño y mi gratitud importante al profesional Edgar Molina, abogado de la señorita Pamela Martínez, una de las principales indiciadas por este tema. Entonces, yo le pregunto, doctor Silva, ¿cómo entiende usted esta circunstancia? ¿Es innovada en algunos rasgos, en algunos lineamientos en el delito, si se puede llamar así? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a toda la IEPES, al doctor Villamar, al señor doctor Molina y a la ciudadanía. Mire, yo coincido con el doctor Villamar en la parte final. Esto tiene un trasfondo político. Y después de 7 u 8 días sabremos la verdad. ¿Por qué se da si ese desprestigiándote plazo? logro que no llegues a la presidencia, esto ya que hablen los políticos. A mí me corresponde hablar sobre el campo jurídico. Ante los ojos de la moral un penalista no puede hablar, sino ante los ojos de la ley, nada más. ¿Qué le dice la ley? La ley dice que el día sábado apreciamos en los correos de que la Fiscalía General ha investigado sobre estos hechos y en un boletín de prensa dijo de que existían 4 delitos: cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos. Esto dijo. Cuando uno lee esto, dice, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Perdone, para que entienda la gente, perdone, doctor Silva, tenga la bondad de respondernos con los elementos que tenga usted conocimiento y las lógicas que en usted siempre abundan, de explicarnos por qué, si esto estaba en veremos en términos de investigación, llega Diana Salazar a la Fiscalía y empuja este caso. ¿Ella tenía conocimiento previo? ¿O cómo se dan las cosas? Es bueno interrogarnos este aspecto. Su preocupación es correcta. Dase a entender cuando se habla de lavado de activos que la doctora Salazar, que fue directora de la UAFE, pues ya conocía sobre estos particulares. Dase a entender, ¿no es verdad? Pero la sorpresa es que el día domingo, que se convoca audiencia de formulación de cargos, ya se olvidan del lavado de activos. ¿No es cierto? Y aparece solo el cohecho, un nuevo, asociación ilícita y tráfico de influencias. El tráfico de influencias el 2013 y 2014 no existía. La delincuencia organizada que hablaban en un inicio en el boletín de prensa no existía. En el año 2014 habló con el Código Orgánico Integral Penal de agosto del 2014. Entonces aquí nos quedamos con asociación ilícita, ¿no es cierto? Nos quedamos con tráfico de influencias, que no existe, y el cohecho. Entonces, la asociación ilícita, pues, me imagino que el señor doctor lo explicará de mejor manera, ¿qué elementos fueron los suficientes de la Fiscalía? Porque para convocar a una audiencia de formulación de cargos, con este soterrado engaño que la ley prevé de la detención con fines investigativos, ¿cierto? Entonces, me imagino que los elementos son extremadamente suficientes para haber solicitado la convocatoria a la audiencia de formación de cargos y la medida cautelar de prisión preventiva. Es razón de la preocupación, sin duda, de la Fiscalía de que se vaya a fugar la señora. Asociación ilícita de 2 o más personas, dice la ley. Porque tenemos que retrotraernos a los hechos y al tiempo.
Esto se dice que fue en el año 2013 y 2014, febrero de 2014. El Código Penal en vigencia no era el COIF, sino era el Código Penal anterior. ¿No es cierto? Entonces, aquí nace una serie de preocupaciones de cómo han manejado, nos lo explicarán, este asunto. ¿A dónde van a llegar con la demostración de la asociación ilícita? Porque si se convocaron, si se asociaron varias ocasiones en diferentes lugares con un solo jefe, con un grado de conspiración, con un grado de proposición, quién es el que va a ejecutar, sobre qué delitos van a hacerlo, porque aquí ya tenemos cohecho, ¿cierto? Cohecho, delito sancionado con prisión hasta 5 años. Perdone, por lo menos a este periodista que ignora muchísimas cosas, dirán como siempre, pero yo me aseguro por lo menos de recaudar explicaciones, que es lo que constituye mi misión fundamental. Yo hablo por la gente, y si estamos aturdidos con tantos elementos que están dispersos, tenemos que preguntar. Usted decía, doctor Edgar Molina, saludando su presencia como ya lo hice, usted es el abogado de la doctora Pamela Martínez. Usted dijo que su defendida rindió versión y que la Fiscalía General ha solicitado con antelación la detención de ella, etcétera, etcétera. ¿Por qué dijo esta explicación si es tan amable? ¿Por qué dijo esta declaración, señor? Ayúdeme, por favor, tenga la bondad. Una versión libre y sin juramento, como lo he señalado. La Fiscalía General del Estado, una vez que se ha rendido la versión, ha solicitado con antelación una orden de detención con fines investigativos. Eso es el común denominador de Fiscalía General del Estado. Siempre realiza eso. Acuden a la versión, una vez que rinden la versión, les detienen. ¿Está detenida, señora? Ya está con orden de detención por 24 horas. Doctor, ¿el presunto delito que se investiga cuál es? No sé yo sería interesante preguntarle a la prensa cuál es el presunto delito, porque aquí la que investiga es la prensa. Primero, ¿por qué dice que la prensa es la que investiga? Porque anticipamos algunos criterios, no yo personalmente, pero sí el colectivo. Pero es que es obvio, porque no teníamos elementos que usted se va a servir informarnos este momento. ¿Qué es lo que usted concibe como pruebas o no pruebas? Sería bueno, doctor Molina, que nos explique. Buenos días, estimados panelistas. Esto es muy claro y me ratifico en mis primeras declaraciones dadas ante la prensa. Es el común denominador de Fiscalía General del Estado obtener una orden, se podría llamar así como lo señala el artículo 444, en el que señala una comparecencia ante la Fiscalía. Pero aquí sucede una causa muy sui generis que no es una orden de retención. ¿Qué es lo que sucedió con mi cliente? Mi cliente estaba en el aeropuerto de Guayaquil y debía ser retenida ahí, porque eso manda la ley. Eso señala, bajo el principio de legalidad, eso señala. Es decir, claro ejemplo, ponen una bomba en un centro comercial, acude la policía, acude la fiscalía y retiene a la gente para las investigaciones. No le traslada al despacho de la fiscal general con el único objeto de que se rinda una versión. Sí, eso es lo que sucedió. Trasladada de Guayaquil a la ciudad de Quito por más de 8 horas, vía terrestre, llegaron a la ciudad de Quito a las 11:30 de la mañana. 11:32 de la mañana, como obra de la versión, iniciamos la versión libre, voluntaria y sin juramento. A las 11 de la mañana, es decir, 33 minutos antes de que inicie la versión libre y sin juramento, 33 minutos antes de que llegue mi cliente con los miembros policiales, la Fiscalía General del Estado ya solicitó la orden de detención con fines investigativos por 24 horas. Si el primer objetivo era detenerle para rendir su versión, el segundo objetivo era la detención, no al revés. El común denominador de Fiscalía General. Vivimos la pantomima de realizar una declaración y salir a las puertas de la Fiscalía General del Estado ser detenidos. Eso siempre sucede. Lo digo así, de esta manera,
porque durante 15 años fui funcionario de la Fiscalía General del Estado, fui fiscal. Y estas actuaciones no son de hoy, estas actuaciones vienen de muchos antes. Y si nos ponemos a recordar... ¿Usted es el fundador de estas prácticas? Nunca. Muchas de esas prácticas que se sucedió o pasaron, por algunas de esas prácticas solicité yo mi renuncia voluntaria hace 2 años, porque es el común denominador. Es tanto así que cuando se estaba rindiendo ya la versión, yo solicité a mi cliente que se despoje de sus artículos de oro, que tenía aretes y lo demás, porque sabía lo que iba a suceder. Ya sabía lo que se venía. ¿Por qué sabía que iba a suceder? ¿Sabía el pecado? No, no sabía el pecado. Sé la actuación de fiscalía. Ah, o sea, la práctica que iba ella a encontrar. Exactamente, la práctica que se iba a encontrar. ¿Usted también de alguna manera utilizó? Nunca la utilicé. No, nunca la utilicé. Ya. Bueno, si no la ha utilizado, está en el derecho de recordar que otros compañeros suyos durante esa época sí utilizaron. Les recuerdo, es fácil, remontémonos 6 meses atrás, 7 meses atrás. ¿Qué pasó en el denominado caso Concejales? La misma práctica. ¿De qué? Se recepta la versión, una vez que se recepta la versión, son detenidos. Es la práctica común de Fiscalía General del Estado. Es una práctica insensata, violatoria de algunos derechos de los potenciales implicados, o la fiscal que tenía ya la película más o menos concebida. La fiscal es que una persona que tiene que anticiparse a las dimensiones y capítulos que van a sobrevenir en la película, por ponerlo en términos cinematográficos, y obviamente asegurarse dictando órdenes de prisión, o tiene razón el señor doctor Edgar Molina de que esta situación no debía haber sido sugerida tan rápida, tan inmediatamente como él nos acaba de explicar. Exfiscal general, muchas gracias como siempre. Mariana Yepes en Cadena Democracia. Muchas gracias y buenos días, licenciado, y buenos días, doctor Molina, doctor Silva. Un gusto compartir con ustedes este panel. Yo creo que puede estarse abusando de esa práctica, ¿no? Pero una vez que existen elementos o datos suficientes que pondrían en peligro de fuga a la persona que estaría involucrada en un próximo proceso, en una próxima investigación, porque todo lo que se está haciendo es investigación netamente, yo creo que ha sido una medida que se ha venido utilizando. No le veo extraña, ¿no? No le veo extraña porque la ley prevé que se solicite la detención con fines investigativos. La ley prevé la prisión preventiva y son limitantes al derecho de la libertad, indudablemente, de lo cual se ha hablado muchísimo, porque a veces la prisión preventiva se confunde con una pena anticipada, pero son prácticas para el aseguramiento del procesado o la procesada dentro de un proceso. En el caso debe haber tenido la Fiscalía elementos suficientes, y no creo que solamente sea el resultado de esta investigación periodística, porque eso pues no tiene ningún elemento adicional, digamos un respaldo escrito de lo que supongo yo, sino que debe tener ya otros elementos, y por eso le deben haber motivado que apenas esto sale a la luz ya se disponga la medida, ni siquiera cautelar, pero la detención con fines investigativos y se inicie la investigación. Yo quisiera aclarar que lo que estamos en este momento es también en un proceso de investigación llamado instrucción. Lo que se ha obviado quizás es la investigación previa, pero quién sabe que a lo mejor Fiscalía ya estaba realizando esa investigación previa y que por esa razón se solicitó la detención con fines investigativos y comienza la etapa de instrucción ya con la formulación de cargos. Yo en este momento quisiera mencionar más bien otro tema. Desde luego que el informe periodístico se refiere a varios delitos,
desconozco, el doctor Silva aquí nos ha aclarado que ya no son 4 delitos, sino que son 3 por los cuales se han formulado los cargos. Sobre eso tendrá que defenderse las 2 procesadas. Pero me parece a mí que nos estamos olvidando de algo fundamental, de otro delito, que son el delito tributario. El informe menciona facturas falsas y existe un movimiento inclusive de facturas en las cuales la señora que está procesada ha sido como el centro de la recolección y a través de este cruce de facturas, de lo que aparece en la información periodística. A mí me llama la atención porque son hechos realizados desde el año 13, que el SRI no se haya interesado, no haya descubierto este cruce de facturas, sobre todo facturas falsas. Me sorprende tremendamente que el SRI haya hecho eso, porque el SRI estaba siempre atento al control tributario de quienes estaban en la posición opuesta al régimen de gobierno. ¿Ese descuido es pecaminoso y favorece a alguien? No creo que sea pecaminoso, porque sucede que el informe no menciona los hechos, pero en cambio no se está haciendo nada, y debió haberse hecho por parte del SRI desde el año 2013, desde el año 2014, en que había falsedad de facturas. Hoy tenemos una denuncia de la Comisión Cívica Anticorrupción, precisamente por denuncias falsas. Pero nada se ha dicho de esto tampoco. Yo no creo que la comisión esté omitiendo, sino que están refiriéndose a otra forma de cometer un delito tributario a través de facturas falsas. Esta es un cruce de facturas para la aportación de ciertas compañías, de ciertas empresas del Estado y también internacionales en beneficio del presidente de la República, del expresidente, de ciertos funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso debió haberse investigado en su debido momento. Pero no es tarde para que empiece el SRI a hacer ese control. Y también lo que manifestó aquí Fabricio Villamar, me parece interesantísimo, la falta de control del CNE a los gastos electorales. También es otra... Sí, es otra arista. Otro vacío. Sí. El doctor Gustavo García, ¿qué papel cumplió? Me parece que fue abogado de su defendida, Pamela Martínez. No podría manifestarles en qué momento fue abogado de el doctor Gustavo García, abogado de Pamela Martínez, cuestionó el rol del juez, dijo que se quiere saber la fuente primaria de esos correos y cómo se obtuvieron los mismos. Cree que se debe presentar la primera prueba legalmente evacuada. Medio complicado esta redacción. Entonces, Gustavo García, caso Arroz Verde. Correa reaccionó en Twitter tras el anuncio, pero esta es ya la reacción del expresidente cuando ve que las fechas, los años más que todo, son incongruentes. Se aprovechó de eso para ensamblar, digamos, una defensa y ridiculizar, porque ese fue el objetivo fundamental y estratégico, ridiculizar las fechas que se ubican en el proceso. Pero entonces, el doctor Gustavo García, ¿qué dijo y qué hacía con Pamela Martínez defendiéndola? Y ahora tenemos que entrevistar a su defensor número 2 o siguiente defensor. Ojalá nos explique esta partecita en homenaje a mi audiencia, el doctor Molina. Pero el primer abogado de Pamela Martínez dicen que fue el doctor Gustavo García, quien dijo lo siguiente. Hace su investigación, entre comillas, pero el que no ha cumplido el rol de alguna manera es el juez de garantías penales, porque él como garantista debía cumplir su rol. Desde esa perspectiva debía cuidar que se cuiden los protocolos y los procedimientos necesarios para que se observe el debido proceso, que es un derecho constitucional. Eso no se ha cumplido, simplemente se ha hecho
una serie de relatos de supuestos elementos de convicción, pero no de ninguna manera se ha hecho el nexo causal, ni se ha podido determinar a ciencia cierta qué es lo que pasó. ¿Cómo se llama el juez? El doctor David Lazo. Ahora, de lo que usted nos comenta, doctor, entonces la decisión del juez es cuestionable por parte de la defensa de la señora Pamela Martínez. Desde la perspectiva únicamente de haber otorgado las medidas, porque el juez tampoco no es responsable de la formulación de cargos. Esa es una potestad que tiene el titular de la acción penal, que es la Fiscalía. Pero sí debía cuidar el tema de que se cumpla con los requisitos para haber otorgado las medidas cautelares de prisión preventiva, las cuales se le otorgó desde nuestra perspectiva sin ningún argumento y sin ninguna base. ¿Qué más medidas cautelares se dieron, doctor? A México programado, quizá eso no determinó que se dice Sí, la prisión preventiva. pero se le explicó al juez que efectivamente estuvo programado hacia México un viaje con antelación, pero un día o 2 días antes había llegado de viaje. Entonces, si hubiese querido evadir la acción de la justicia, simplemente no venía. Es algo lógico. Entonces vino a pesar de que ya conocía de que existe esa información dentro del portal de 1000 hojas, porque no tiene nada que ocultar. ¿Qué otra? Hay varios correos electrónicos que lo vinculan con estos pagos multinacionales. Bueno, efectivamente se dio lectura a ciertas partes de ciertos correos electrónicos. Esto durante la instrucción fiscal vamos a saber cuál es su procedencia. No la procedencia secundaria de los correos, que sabemos que es parte del reportaje de 1000 hojas, que vuelvo y repito, ellos cumplen su función. Lo que queremos saber es la fuente primaria de esos correos y cómo se obtuvieron esos correos. Porque no solo hay que presentar en este momento anticipo de prueba y en el momento oportuno prueba, sino que hay que presentar prueba legalmente evacuada, porque si es una prueba contaminada. El auxilio técnico periodístico que me han ofrecido me llevan nos ha conducido a un galimatías este momento. No estamos explicando adecuadamente y esa es una falla interna de la radio. Pero, ¿cómo entiende usted esta suerte de interrogantes que son obviamente del reporterismo quiteño? Son coherentes las preguntas que formulan mis compañeros del duro batallar de todos los días. El reporterismo, que es el que recoge insumos para que los redactores lo establezcan como realidades o interrogantes en el proceso. Pero lamentablemente este momento estamos frente a un galimatías que le ruego al doctor Silva y le ruego también a usted, doctor, tenga la bondad de explicarnos por qué entra Gustavo García antes de usted a manejar el tema de Pamela Martínez. Podría ser el primero, doctor Silva, o para usted las cosas están mucho más claras. Tenga la bondad. Doctor. No está nada claro, Gonzalo. No está nada claro. Mire, si bien el Código Orgánico Integral Penal establece de que en esta fase de investigación, en la indagación, una fase y en la etapa que es la instrucción, es investigativa también. Yeah. Y a las partes se les concede una libertad probatoria. ¿En qué consiste esta en que libertad pueden solicitar probatoria? Lo que ellos consideren apropiado respecto a los hechos que se investigan. Pero esta libertad probatoria tiene un límite también, Gonzalo, ¿no es cierto? Hasta de paciencia, digamos. No, el límite que tiene que referirse a los hechos. Exacto, digo. A los hechos que se denuncian y que tienen que ser investigados. Y también sobre la culpabilidad que deviene. Porque solo así se entiende ya en la etapa del juicio el nexo causal, que tiene que ser en base de hechos reales, probados. Aquí, pues, lo que nos están confundiendo. En un inicio, 4 delitos. Después, 3 delitos. Ahora sabemos que solamente quedan 2. ¿Cuál de los 2? Primero, la señora Pamela Martínez pues, está siendo acusada de que ha recibido $11.600.000. Es bastante dinero. Es Pero dice que fueron plata. aportes voluntarios a Alianza País, no a ella. Ella fue tesorera de Alianza País. Para nada. En el año 2013-2014. ¿Quién
¿Quién era el tesorero? ¿Quién era el Hasta administrador? este momento para mí es una comedida. Entonces nos están confundiendo totalmente, Gonzalo. A todos. ¿Por qué razón? Cuando inicié yo la intervención primaria dije, me sorprende determinados artículos, determinados tipos de delitos, principalmente el lavado de activos. Dije, porque entendí, y vuelvo a repetir, de que ya estaba investigado este hecho por parte de la UAFE, que es la competente para conocer esto, que en algún momento también tiene que desaparecer la UAFE. Y ya, ahora que está la exdirectora... ¿Por qué estorba al país institucionalmente la UAFE? Porque la UAFE tiene que ser una unidad de la Fiscalía General y no ser la que investiga hechos, que solamente está de competencia exclusiva para la Fiscalía General. Sin esas connotaciones de privilegio o de dirección. Es que se creó esa ley en el año 2016, en el mes de julio, y se le Pero con buenos resultados. Y el presidente, hasta ahora no veo, el presidente de la República designó al actual fiscal general. Bueno, bien, esto vamos para la discusión. Para otro momento, así es. A lo que me refiero es... ¿Por qué aparece Gustavo García? ¿Y cuál fue la actuación? Lo que el doctor Villamar manifestaba era, ¿cuál fue la actuación del CNE? Ahí podían haber pero por supuesto parado la cosa. ¿No es cierto? ¿Qué clase de investigación ellos tuvieron o no entregaron? Entonces por allí están todos. Es que ellos se creían dueños de toda la institucionalidad. Entonces, en la época del hombre Mire, Gonzalo, más allá de que sea o no esto, real o no vamos para Pero esto. ¿se acuerda cómo se manejaban en el Consejo Electoral? Se ha manejado desde hace años y se sigue manejando. Así por eso René no aparece. No satanizemos lo anterior. Lo actual también es. O tal vez con un poquito más. ¿No es cierto? Sí. Entonces, aquí los hechos tienen que ser plenamente demostrados. Nada más. Mi preocupación es de que un día nos lanzan un artículo, otro día otro artículo. Y vamos a la audiencia de formulación con otros artículos. Con elementos de convicción que serán o no serán los suficientes. Respecto al doctor García, desconozco quién es el doctor García, es probable que lo conozca. Pero usted le logró conocer los profesionales a su antecesor, doctor Vaca. Efectivamente, el doctor García comparte conmigo la defensa. Exactamente. Y acojo totalmente las palabras del doctor García, porque es verdad. Quiero remitirme a unos hechos. ¿Qué palabras son verdad? Absolutamente todas. Absolutamente todas. Sí, pero haga el favor de recordarnos. Partamos desde un inicio. ¿Cuáles son los elementos de convicción que presentó Fiscalía? Los elementos obtenidos de un portal, ¿sí? Que ni siquiera fueron materializados. Es decir, correos electrónicos de unas terceras personas. ¿Cómo los obtuvieron? ¿De qué forma obtuvieron? Eso no se llama ni siquiera hackeo. En delitos informáticos eso se llama craqueo. Y aquí hubo un cracker que obtuvo esa información, la mandó a un portal y ese portal obtuvo la Fiscalía. Y la Fiscalía los dio como hechos válidos esos correos electrónicos. Sílabas más, sílabas menos, ¿qué hay que colegir, digamos, de esos dos terminados? Existen claramente en nuestro Código Orgánico Integral Penal la forma de judicializar dichos documentos. Nos abre el artículo 500 de los contenidos digitales y de la misma manera si no me equivoco, nos habla claramente partamos con el artículo 500. ¿Qué nos dice el artículo 500? De los contenidos digitales. ¿Cómo se debe materializar esa documentación y qué es lo que se tiene que hacer con esa documentación? Lo mismo el artículo 476 y el artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal, que esto es la interceptación de las comunicaciones y datos informáticos. Es decir, se dieron como hechos válidos los documentos craqueados obtenidos de una página web. Eso significaría que el día de mañana, si es que yo me creo un portal electrónico y decido poner correos electrónicos, la Fiscalía los va a dar como verdad. Y simplemente con esos correos electrónicos va a solicitar, como es de costumbre,
una orden de retención, después una orden de detención y una formulación de cargos. ¿Crea usted que en la propia orden, en la audiencia de formulación de cargos, se hizo conocer estos elementos al señor juez? Y el señor juez simplemente los dio como válidos, sin obtener una orden judicial para obtener esos documentos electrónicos. Más aún, si Fiscalía consideró que esos correos de Pamela Martínez le pertenecían a ellos en el momento que fue empleada de la Presidencia de la República, lo lógico era que acuda al Departamento de Informática de la Presidencia de la República y determine si ese usuario era de Pamela Martínez o no era de Pamela Martínez. Aquí hay otra cosa. En su ímpetu de alegría social que quería dar la Fiscalía General del Estado, obvió algo muy importante. En las 24 horas de investigación que obtuvo Fiscalía General del Estado, nunca solicitó a la Presidencia de la República el cargo que ostentaba Pamela Martínez. Es tanto así que en la audiencia de formulación de cargos se hizo conocer eso, y que Fiscalía presente, efectivamente, al ser un tipo penal calificado, presente el cargo que ostentaba Pamela Martínez. La Fiscalía lo que manifestó es que no lo tenía, pero que por el SRI presumía que fue una funcionaria de la Presidencia. Y con esos hechos comparto totalmente lo que dice el doctor que nos acompaña aquí, el doctor Silva, que se imputa un concurso real de infracciones. Cuando si se presume claramente que ya se ha cometido un delito de cohecho, ¿por qué ahora imputamos un delito de asociación ilícita? El de cohecho ya está cometido, el otro es de una mera actividad. Eso es lo que se recalcó. Más aún, comparto totalmente, se ha vulnerado el principio de legalidad. A la fecha de los hechos ni existía el tráfico de influencias. Y lo anticipo desde hoy a 90 días más, que se cierre la instrucción fiscal en caso de no haber vinculaciones. Les recuerdo, van a acusar por un solo delito, que va a ser el de asociación ilícita. Estos otros tipos de delitos que encausaron el día de ayer era con el único fin de amedrentarle al juez y decirle: cuidado, se le ocurra a usted dar una sustitución de la medida, porque con la suma de estos delitos no podría alcanzar. Es el mismo caso recalcado del caso de los concejales. Concurso ideal de infracciones y total terminaron acusando por... Déjeme explicar a mis oyentes, señor doctor, si es tan amable. La compañera Sara España, de Diario Expreso, ojalá me pueda comunicar en Guayaquil con ella, afirma que y esto es lo claro, me voy a demorar un poquito, pero en homenaje a la audiencia y a mis invitados, veamos cómo Expreso ubica la situación al amanecer o al anochecer esta víspera, donde seguramente se configuró la redacción de esta crónica de interpretación de Sara España y de Ronnie Rodríguez de la redacción del Diario Expreso Guayaquil. Dice: 2 exfuncionarios de la presidencia en administración anterior, Marianita, doctor Silva, doctor Vaca, recibieron prisión preventiva y cargos por cohecho, por tráfico de influencias y asociación ilícita en concurso real de infracciones por haber recibido y repartido entre altos funcionarios dinero aportado para la campaña de Alianza País entre el 2013 y el 2014 por grandes compañías que eran contratistas del Estado, como el caso de Odebrecht, Sinohidro, CWE, SK, así se le conoce, SK, y Telconet, así como también el Grupo Azul. Por aquí han desfilado esos nombres y han sido mencionados reiteradamente en diferentes casos. La investigación previa y la apertura de la instrucción fiscal, que durará 90 días,
se basan en una publicación periodística sustentada en una hoja de Excel bajo el nombre de receta de arroz verde que detalla los pagos, entre otros, al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, a la primera vicepresidenta de la Asamblea Viviana Bonilla y a los exministros María de los Ángeles Duarte, que ustedes la recuerdan, y también a este Walter Solís, que salió pitando del Ecuador y que están prófugos. Este está prófugo, Solís. Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía para conseguir que el juez David Lazo acepte la prisión preventiva y abra la instrucción, consta una hoja de Excel impresa de pago al señor Alexis Mera, Viviana Bonilla, María Duarte, Amelia Duarte, que propaga la sospecha por los aportes recibidos para la campaña de Alianza País más allá de las dos implicadas ya procesalmente. Asimismo, la Fiscalía realizó 7 allanamientos entre Quito y Guayaquil en la madrugada del sábado al domingo. En la capital 2 domicilios y 2 empresas, y en la costa una casa, una empresa y un estudio jurídico, sin precisar públicamente el nombre de las mismas. Fiscalía cita en su enumeración de elementos de convicción ante el juez la identificación practicada en un inmueble de la compañía Sunrich Corporation y de varias de las empresas Copec S.A. Siguiendo la lógica de Fiscalía, Expreso recorrió las sedes de empresas relacionadas a las 2 altas funcionarias citadas en el reportaje para constatar dónde se produjeron allanamientos y dónde no. El recorrido incluyó los exteriores del despacho jurídico de Romero Menéndez, donde Alexis Mera consta como socio, según su página web, a la empresa creacional propiedad de Vinicio Alvarado, a la oficina de Cristian Viteri en el edificio The Point y a la sede del Colegio de Abogados del Guayas por la relación conyugal entre Pamela Martínez, una de las detenidas, y el presidente del Colegio de Periodistas. Él también es mencionado por Fiscalía, pues su empresa Nexo Global tiene como principal cliente entre los años 13 y 15 a Odebrecht, y un directivo de la constructora brasileña, según Fiscalía, mantenía tal relación de amistad con la ex jueza de la Corte Constitucional que llegó a organizarle y regalarle un viaje. Asimismo, Expreso trató de ponerse en contacto con Alexis Mera y José Serrano para corroborar información sobre su relación con este caso. Para resumir, la defensa de las 2 procesadas, la ex jueza Pamela Martínez y la ex asistente de presidencia, la señorita Laura Terán, cuestionaron en sus alegatos ante el juez el cumplimiento del debido proceso, seguido por Fiscalía, por finiquitar la investigación previa en menos de 24 horas y sustentar la misma en una publicación periodística. No se respetó el debido proceso. En la formulación de cargos que duró más de 4 horas, las defensas de Pamela Martínez, ex jueza de la Corte Constitucional, y Laura Terán, ex asistente de la Presidencia de la República durante el gobierno de Rafael Correa,
detenida en La Tacunga mientras transitaba en su camioneta, cuestionaron el respeto al debido proceso de la Fiscalía, que abrió una investigación contra ellas por los presuntos aportes de campaña y Alianza País. En resolución del juez, será apelada por la defensa de Martínez. El abogado Edgar Molina, aquí presente, dijo que se han establecido presuntos delitos sobre la base de un reportaje periodístico, y más no con elementos de convicción que debía presentar la Fiscalía. El que no ha cumplido el rol ha sido el juez de garantías penales. Era él quien debía cuidar que se respeten los protocolos necesarios para que se observe el debido proceso, y eso es lo que no ha sucedido. Esto ha afirmado el colega del doctor Vaca aquí presente, el doctor García, Gustavo García, quien también es parte de la defensa de Martínez. El jurista Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, se ha negado en todo momento a hablar de la situación de su defendida, dice la crónica redactada por Sara España del Expreso de Guayaquil. Tal vez, Marianita, esto le deja a usted algunas inquietudes o seguramente algunas interrogantes o falta de esclarecimientos que puede proveerle el doctor Vaca, que está deseoso también de participar. Perdón, Molina. ¿Y yo por qué le digo Vaca? Perdone, doctor. No se preocupe. Tenga la gentileza, ex fiscal. Y yo solamente quisiera hacer unas precisiones. La función del fiscal, de acuerdo con la Constitución, con la Constitución de la República, lo cual está tomado también en el Código Orgánico Integral Penal, es iniciar las investigaciones de oficio también, no solamente a petición de parte. De manera que puede hacerlas de oficio y ahí ir descubriendo los hechos posiblemente, presumiblemente delictivos. Y además no es obligatoria la fase de investigación previa. Si tiene suficientes elementos para establecer la existencia, presumiblemente la existencia de un delito, y si tiene también otras presunciones, otros elementos para establecer una relación con ciertas personas que estarían involucradas en estos hechos, puede pasar inmediatamente a la etapa de instrucción. O sea, puede abrir la instrucción directamente. ¿Cuántos procesos se han iniciado directamente con instrucción? Muchísimos. ¿Y cuántas investigaciones previas pasan abiertas por años y no se ha hecho absolutamente nada? Eso no significa que haya intervenido la Fiscalía, que haya habido justicia, ejercicio de la justicia penal, con indagaciones, con investigaciones previas abiertas sin llegar a culminar. Bien, con estos dos antecedentes, que no es necesario que exista una investigación previa, que no es necesario que exista denuncia, que no es necesario que existan elementos probatorios, porque la prueba tiene que practicarse en la etapa de juicio. El nexo causal tiene que establecerse en la etapa de juicio. El fiscal lo que hace es investigación y en la etapa de instrucción también recopila elementos de convicción, solamente elementos de convicción. Entonces, la prueba y el nexo causal habría que esperar probar en la etapa de juicio. Entonces, con esas puntualizaciones, yo quisiera manifestar que de seguro está trabajando en la investigación y debe haber tenido otros elementos para poder iniciar la etapa de instrucción. La sucesora. Además yo quería indicarle que aquellas diligencias de verificación del origen de las llamadas telefónicas, del origen de la investigación, o sea, los respaldos de la investigación, debe recopilarse en esta etapa de instrucción, que sigue siendo de investigación. Y entonces, tachar las pruebas, excluir las pruebas, ofrecer pruebas, todo eso corresponde a otra etapa, que no es la que estamos pasando. Aprovecho este momento para mencionar que esto
pues nos ha descubierto una red de corrupción, yo creo que gravísima, ¿no? Gravísima. Y había mencionado antes que inclusive se valen de facturas falsas. Y eso debe ser investigado. Y eso debió investigarse con anticipación. También el asunto del Consejo Puede que Nacional. estén investigadas. Ojalá, lo que pasa pero es que ¿qué no... pasa? No se sabe, Claro. no se sabe. Pero eso debió haber sido investigado con anticipación, porque son delitos tributarios. Y también los aportes a las campañas electorales. Yeah. Pero en sí el delito penal. ¿En qué cosa? No sé, en este... Eso le corresponde a la Fiscalía ir investigando y a los jueces determinar el momento que sea la etapa de juicio. Dada la etapa procesal, dada la fase de investigación que estamos, la investigación, no tiene nada que hacer el juez. De acuerdo. El juez lo que tiene es que aceptar el pedido de la Fiscalía de que se abra la etapa de instrucción. Lo que sí corresponde al juez es analizar si existen los elementos suficientes para dictar una medida cautelar como es la prisión preventiva. Eso le corresponde. Toda la ciudadanía está siempre interesada la ciudadanía en que avancen estos casos de investigación, de que exista sanción a los hechos de corrupción que se han venido dando, no solamente con la compañía Odebrecht, sino con otras compañías, que ahora se levanta ese tema, que han habido otras compañías y que no se recuperan los dineros. Al respecto quisiera mencionar que la Asamblea trabajó en una ley de recuperación de dineros, ¿no? Y que fue enviada a la Presidencia y que la Presidencia la vetó en su totalidad. Y que el presidente mandó un proyecto alternativo de ley, que era referente solamente al delator, de premio al delator, de una indemnización al delator, pero aún eso no se ha conocido. Yo creo que le corresponde también a la Asamblea caminar en ese sentido, de dar los instrumentos legales correspondientes para que se llegue a la recuperación de los dineros. Este es un caso en que habla de 11 millones, creo, de dineros recibidos por la señora que ha sido funcionaria asesora del presidente de la República, de la presidencia de la República, y que ella ha intervenido pues como intermediaria, digamos, ¿no? Todo eso tiene que probarse. Yo no me atrevo a emitir ningún criterio de valor al respecto, pero creo que es un gran avance por parte de la Fiscalía de que haya iniciado esta investigación, y le auguro éxitos en esta a todo el equipo de la Fiscalía, porque no solamente será la fiscal general, sino ya vemos que existe otra fiscal también involucrada en esto, y será todo un equipo que estará trabajando para obtener elementos de convicción. Desde luego que así lo será, porque de lo contrario se pondría en entredicho la seriedad de una institución tan importante como es la Fiscalía. Hasta este momento no hay ningún reparo, no existe ningún esclarecimiento, una complementación de parte de la Fiscalía General del Estado, porque la cadena CNN transmitió como una noticia lo siguiente: en Ecuador la Fiscalía General va a abrir una investigación, decía, por un supuesto financiamiento ilícito de la campaña del expresidente Rafael Correa. Vamos ahora a Ecuador, donde la Fiscalía General anunció que va a abrir una investigación por supuesto financiamiento ilícito de la campaña del expresidente Rafael Correa desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 por parte de la constructora brasileña Odebrecht, un tema que por supuesto ha sacudido a toda América Latina y que se ha vuelto en un escándalo en muchos países. La Fiscalía indicó que la investigación se inició luego de la publicación de un reportaje el 30 de abril en el portal digital Mil Hojas que señala irregularidades en supuestas contribuciones de Odebrecht y otras empresas al movimiento oficialista Alianza País. El expresidente Rafael Correa reaccionó en su cuenta de Twitter a esta investigación fiscal y cuestionó el reportaje. Según Correa, las fechas del supuesto financiamiento no concuerdan, puesto que, según asegura, él ya había ganado las elecciones. ¿Por qué no agrega algunos otros elementos, doctor Silva? El reporte seguramente enviado para la redacción fundamental de CNN en español por la colega Canizares, Anita María Canizares,
reporta lo que hemos escuchado y nada más que eso. Porque no ha generado Fiscalía ninguna otra declaración, ninguna otra definición, digamos, del proceso. La misma interrogante para usted, doctor. A ver, doctor Silva. Mire, Gonzalo, cuánta razón. Dejamos enterado a la gente. Está en duda, la gente está más preocupada que antes, ¿no es cierto? Es que es lo que está pasando. Más confundida. Más confundida. A nivel internacional, dice, le han enjuiciado por un ilegal, irreal o inmoral financiamiento a la campaña. Eso. No habla de cohecho, no habla de asociación ilícita, no habla de nada. ¿Sabe, Gonzalo, que me es muy satisfactorio ahora manifestar lo siguiente? Recordar a un gran psiquiatra, que era el doctor Euler Granda, que ya murió, que decía: Gonzalo, mientras usted mire más claro el firmamento, más nubarrones va a encontrar. Escuchar ahora que Cristian Viteri, que fue el adalid anticorrupción, está metido en estos liazos, ¿no es cierto? Le deja a uno más confundido todavía. Haber solicitado, esto sí, y esto van a cuestionar, como yo y cualquiera, porque es soberanía de un estudio jurídico, haber allanado un estudio jurídico. Eso es grave. Eso es muy grave. ¿Por qué razón? Porque el derecho penal moderno es restrictivo de determinados derechos, pero no violatorio de derechos. Es una violación a un domicilio. ¿Acaso que el doctor Mera, que se le menciona, es el dueño de eso? Imagínense. En un estudio jurídico se maneja como un cofre sagrado de secretos inmorales o morales que no pueden ser violentados excepto en flagrantes. Mire usted, esto es cuestionable también. Tienen que considerar estos particulares. No por hacerme el alajito, lo hago, ordeno todo. No, señor. El Colegio de Abogados del Guayas, haber allanado. ¿Cuál es el objeto de haber allanado el colegio, según la lectura? ¿Qué tiene que ver el Colegio de Abogados en esto? ¿No es verdad? Y así por el estilo, no me parece bien. Deben enfocarse en que sí. Y pueden haber consecuencias penales. Por supuesto, señor. Imagínense lo que es inclusive violar contra intimidad. El colegio, por prestarse a un evento al que no estaba por ley convocado, por nada del mundo. Es un colegiado. Es muy grave, Gonzalo. Claro. Porque no van a investigar el hecho solamente del doctor Silva, sino que van a encontrar en ese vademecum, en los nombres de 500,000 personas. Y esto es grave. Y hasta de otros. Y el historial de todas. ¿Por qué? ¿Ante quién? Es violatorio a la intimidad personal. Es muy grave esa cuestión. Entonces, yo lo que creo es que la Fiscalía... Villavicencio le invadieron su casa y en medio de sus niños, de su señora esposa... Mire usted, violentaron el domicilio. No, eso es imprudente, no. Estos fueron es real, es inmoral haber hecho eso. Entonces... pero estos terribles. Pero estos hechos hay que sancionarlos, Gonzalo. Hay que denunciarlos y sancionarlos. Está cobrando. Ya, pues, y van a tener que pagar. Que paguen. Porque eso es uno de los factores, eso es uno de los presupuestos del derecho penal. Ser punitivo y ser reparatorio. Aquí todo el mundo habla de millones, de miles y de millones. ¿Y dónde está la plata? No hay una recuperación. ¿No es cierto? Entonces, yo abrigo la esperanza de que la señora fiscal general... ¿No falla de los sucesores del hecho de que no encuentran el dinero? Todos tienen que responder por esto. Todos. Fiscales y jueces tienen que responder por esto. Yo abrigo la esperanza, Gonzalo, de que la señora fiscal general, pues se siente con su gente, en términos mesurados, delicados, respetuosos, pero jurídicos, elaboren planificaciones de cómo tienen que manejarse los casos. No porque yo granjearme la voluntad de la fiscal general, hago lo que a mí me da la gana. No, señor. Legal o ilegal. No, señor. Porque las consecuencias son peores. López de Vega nos recuerda en Fuente Ovejuna cómo se paga eso. ¿No es cierto? Cuidémonos. Planifiquen. Sí, investiguen. Correcto. Pero el 427 del Código dice, Orgánico Integral Penal, al hablar de las formas de denuncia, los escritos anónimos que no suministren evidencias.
anónimos que no suministren evidencias. ¿Suministran evidencias de estos anónimos? O datos concretos que orienten la investigación, se archivarán. Entonces, cuidemos la imagen de la Fiscalía General, que todos, al menos quienes estamos inmersos en este campo criminal, queremos la institucionalización, con la independencia y la autonomía que no la tienen. Eso hay que bregar. Y no buscar este casito inmediato o mediático para sacar a promoción. No, señor. Eso hace mucho mal a la institución. Busquemos. Si tenemos que sancionar a los responsables, caramba, impongamos la pena. Respetemos las reglas del debido proceso, que son solamente de comportamiento. Pero para usted, ¿qué le falta al proceso investigativo? Aquí no veo nada. Veo una confusión. Veo una confusión. Datos aislados. ¿Dónde está que digan la señora Pamela, que ni le conozco a la señora, por supuesto? Que digan, aquí está estos $100 que se acogió, se distribuyó, se benefició, y aquí está la cuenta del Banco del Pacífico. Punto. Esa es una forma de demostrar. Pero si ella no fue tesorera, si ella no fue administradora económica de Alianza País, y solamente le informaban a través de un correo, vea, ya llegó esto, ¿cómo a mí me puede llegar, mire y tal? Punto. ¿Eso es delictivo? No, señor, no. Pero él le está dando una mano al doctor. Yo no estoy dando la mano a nadie, Gonzalo, no a nadie la mano. Lo que sí yo, como abogado en el campo que sí tengo conocimientos, no seré vasto, pero sí tengo conocimientos. Y además usted es serio con los procesos. Gonzalo, respetuoso de la ley, pues el delito no viola la ley. Claro. No viola la ley. Viola la norma. Y esto no está ahorita, desde el código. Esto lee allá en Timoteo, 5.000 o 7.000 años antes de Cristo. No existe ley para los justos, sino para quienes transgreden la ley. O sea, es lo antijurídico que se conoce jurídicamente. O sea, la Pero Pamelita, no su defendida. Abrir un abanico de estos 4 delitos, estos 5 delitos. No. Hasta este recorrido que hemos llegado poco a poco, y que deben haber otras etapas que son desconocidas, incluso por los mismos defensores. ¿A usted qué le hace falta que le precisen o que le denoten los elementos que han logrado ser indagados y los testimonios que han de venir luego, ¿no? ¿Cómo terminaríamos para dejar en puntos suspensivos? Es claro, yo no defiendo pecados, yo defiendo a personas. No defiendo pecados, como usted lo ha señalado. Yo defiendo personas. Y los hechos presentados hasta este momento... Que se hayan cogido plata del Estado, como siempre esta gente, porque no es la primera vez, que hayan formado a una persona para que reclute esos dineros, para que recaude esos dineros. Pero y haga el correspondiente reparte en cuentas de los beneficiarios. ¿Cómo sería? Pues no. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Un portal periodístico que obtuvo... Pero es una investigación periodística. Que obtuvo correos electrónicos, no hackeados, obtuvo correos electrónicos craqueados, o correos electrónicos ilegales, que no eran de ellos. Uno. Segundo, ¿se ha probado que esos correos electrónicos les pertenece a las 2 hoy procesadas? No se ha probado eso. Eso significaría aún más que si de no llegarse a probar todos esos elementos de convicción que hoy se ha sustentado para formular una acusación, las implicaciones van a ser diferentes. Hasta, como lo señala el doctor Silva, hasta para la fiscal que formuló. ¿Usted me aceptaría tal vez para el día de mañana estar con Fernando Villavicencio? Porque Cristian creo que está en Estados Unidos efectivamente, y él ha ido por motivos importantes para él, ha ido hasta Estados Unidos y estará de retorno en próximos días, pero vamos a averiguar y nos ponemos en contacto con usted, porque dejamos con puntos suspensivos todo esto. Y lo propio le rogaría al doctor Silva que se sirva a acompañarnos mañana. Yo les aviso en cuestión máximo de un par de horas. ¿Le parece, doctor? Con todo gusto, Gonzalo. ¿Le parece, doctor? Tendría que consultar la agenda porque mañana tengo algunas audiencias, pero si es que no se cruzan, encantado de la vida. Me parece que
ustedes tengan obligación incluso en favor de la sociedad de aclarar y por el bien de sus clientes, ¿no? Sí, exactamente, pero le manifiesto, debería consultarte en una agenda judicial que debo cumplir primero esa agenda judicial. Si en el transcurso no tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias, doctor. Señoras y señores, vamos a volver entonces con Mauricio Gándara, Esteban Santos y Farid Simons respecto al tema de Venezuela, el escenario de disputa de Putin y de Trump. Miren ustedes, resultado 0-0. Eso es lo que preanuncian. Sí, anuncian el vaticinio es de que saldrán empatados, pero 0-0. Putin y Trump. Interesantes analistas, el doctor Esteban Santos, el señor doctor Farid Simons desde la Universidad San Francisco de Quito, y el señor doctor Mauricio Gándara, que está entre nosotros desde hace algunos minutos. Estamos informando y estamos orientando.